Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que la Escritura nos dice que Él nos enseña a hacer su voluntad y nos guía a su tierra de rectitud, a tierra de rectitud. Gracias a Dios por estos espacios que Él nos regala para que nosotros podamos aprender su palabra, para que podamos ser instruidos por Él. Y recuerda la importancia de prestar nuestro corazón a lo que el Señor nos está hablando para que esa palabra, como dice en la parábola del sembrador, sea hallada en un terreno bueno, en un buen terreno que dé fruto con perseverancia. Deseamos que lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo pueda hallar cabida en nuestros corazones para que podamos dar fruto para la gloria de su santo nombre. Quiero compartir un texto que está en el Salmo, o mejor compartir con ustedes el Salmo 139, y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué tremendo es la conciencia que el Señor tiene de nosotros y cómo Él nos mira en todo momento, como lo declara este salmista. Creo que si nosotros como seres humanos fuéramos conscientes de la conciencia tan grande que el Señor tiene acerca de nuestras vidas, nos sentiríamos muy abrigados, muy protegidos, nos sentiríamos muy seguros en su presencia. Y creo que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es que no somos conscientes de la conciencia que el Señor tiene de nosotros y somos muy inconscientes de Él. Nuestro corazón se opaca, se va endureciendo, nos hacemos como muy activos en nuestra cotidianidad, pero olvidamos acerca del Señor, nos olvidamos de Dios, de su presencia, nos olvidamos de su palabra, y cuando el ser humano se olvida del Señor, no es consciente de Él, creo que todo su ser entra en un total caos, en un desorden absoluto en su corazón, en su mente, en su alma, y esto llega a ser bastante agobiante para el ser humano, pues empieza a tomar también decisiones que nada tiene que ver con la voluntad del Señor y hacerse mucho daño en su interior. Pero cuando una persona es consciente de Dios, Dios empieza, Dios afirma su corazón, Dios lo lleva, como dice la escritura en el Salmo 23, a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo. No hay un lugar, por más siniestro que parezca, por más oscuro que parezca, donde el Señor no esté allí afirmándome y sustentando mi vida. Y creo que la iglesia debe ser consciente del Señor en todo tiempo, la mayor parte del tiempo. La iglesia debería ser muy consciente de la presencia de Dios en su vida.
porque esa presencia, la presencia del Señor, su voz, su Santo Espíritu, pues como lo declara el Salmo 143, nos va a enseñar a hacer su voluntad, como lo declara el versículo 10. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. O sea, cuando una persona está consciente del Señor, Dios lo guía a lugares de dedicados pastos, a lugares de aguas de reposo, como lo declaró el salmista. O sea, podemos sentir su gracia, su protección, su dirección y por supuesto vamos a ser librados de que el enemigo esté dañando nuestras mentes, nuestras almas, nos esté llevando a lugares oscuros, tenebrosos para finalmente destruirnos. Así que es necesario y más en este tiempo que la iglesia tenga una conciencia muy alta del Señor. Estamos viviendo tiempos muy delicados. Las señales que había declarado la escritura que se iban a cumplir, las estamos viviendo en este tiempo, pero también el Señor anticipó que se levantaría un poder de engaño tan grande que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que si perdimos conciencia de Dios en este tiempo, el engaño va a ser presa de nuestros corazones. Y si no es el engaño, entonces la ansiedad, la preocupación, todo lo que estamos viviendo, todo el caos que está viviendo el mundo entero, la desesperación por todas las cosas que se están viviendo, podría llegar a ser presa también de la iglesia si la iglesia no es consciente del Señor. Nosotros vemos en la palabra cómo personas fueron afirmadas por el Señor, a pesar de que las circunstancias, las cosas a su alrededor no fueron sencillas. Por ejemplo, vemos el caso de David, el rey de Israel, que él fue afirmado por el Señor en el secreto. David tenía una conciencia muy alta de Dios, él era consciente de que Dios estaba con él. Cuando él se presenta ante Saúl pidiéndole que por favor le permitiera pelear contra Goliat, él declara que Dios lo había protegido del oso y del león y que le había dado esa clase de victorias. Así que esa conciencia que David tenía de Dios en su vida hizo que él no temiera el ataque de Goliat. A pesar de que Goliat físicamente y su armamento se veía tan poderoso, no lograron impresionar la mente o el alma de David como para atemorizarlo, porque la conciencia que él tenía de Dios era más alta de una conciencia de peligro ante Goliat. O sea, él se sentía protegido, se sentía respaldado y así se lo declaró a Saúl. Le pudo declarar: mi Dios me ha permitido matar al oso, matar al león cuando atacaban las ovejas, como Dios no me va a dar una victoria frente a este gigante. O sea que aunque la apariencia de Goliat era temible ante cualquier ser humano, la conciencia que David tenía de Dios le permitía entender que mayor era el poder de Dios, que mayor era su capacidad de fortalecerlo, que toda la fuerza que pudiera desplegar Goliat. Y aún la primera vez que Samuel fue a ungirlo por rey, recuerda que en el corazón de su padre, de Isaí, no estaba el que David fuera uno de los escogidos como para llegar a ser rey sobre Israel. Tanto que Samuel iba a ungir al hijo mayor de Isaí y luego al segundo y al tercero, etcétera, pero al final es Samuel el que tiene que preguntar: ¿tú tienes otro hijo? O sea, David no estaba dentro de la lista de los que su padre pensaba que podría llegar a ser alguien grande dentro del pueblo de Israel. Pero ese jovencito que estaba en el campo cuidando esas ovejas estaba siendo fortalecido por Dios, estaba siendo afirmado por el Señor y su conciencia de Dios le permitió prepararse cada vez más y más para ejercer una labor que llegó a ser muy importante dentro de su pueblo, y es pastorear a un pueblo que era muy numeroso, llegar a reinar con justicia, con equidad a un pueblo que el Señor había escogido para traer de ese pueblo, traer pues la redención para el mundo entero. Entonces vemos que la conciencia que Dios tenía de David le permitió destruir al gigante, le permitió sobrepasar aún el desprecio de su padre,
el desprecio de sus hermanos, porque sus hermanos también lo tenían en muy poco, y finalmente llegó a ejercer la labor y la función que el Señor le había entregado. Porque no importa cuánto desprecio yo tenga a mi alrededor, no importa qué difícil sean las circunstancias que están a mi alrededor, siempre y cuando yo tenga una conciencia alta del Señor, Él me va a mantener sobrio, me va a mantener lúcido, me va a mantener fuerte para que yo pueda vencer aún bajo las presiones que están a mi alrededor. Recuerda que aún sus hermanos, a David, lo tuvieron por soberbio, pero Dios finalmente lo estaba haciendo, era un hombre valiente. También Saúl lo persiguió para matarlo, pero Dios lo protegió y le inspiró para que nos dejara un mensaje de fortaleza y de protección del Señor. Así que qué importante es que nosotros estemos conscientes de Dios de una manera constante, porque esos espacios de inconsciencia, esos momentos que no estamos meditando en Dios, que no le estamos entregando nuestra voluntad y nuestro corazón, son espacios que el diablo utiliza para sembrar dudas, para sembrar incertidumbre, para traer caos, desolación al corazón, para traer mucha angustia. Y es necesario que la iglesia ahorita esté muy fortalecida en el Señor a pesar de los peligros, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de todo el caos que el mundo está viviendo y de las tinieblas que se han levantado en este tiempo, porque así lo declara el Señor. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá el Señor. Pero es necesario que la iglesia en este tiempo esté meditando en el Señor, meditando en su palabra y siendo consciente de su presencia en su corazón. Vamos a ver un caso que está en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Del versículo 7 en adelante dice, y halló el ángel de Jehová, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Recuerda esta escena, es una escena un poco difícil, porque recuerda que esta mujer Agar, hablando aquí de Agar, es la egipcia, la esclava que adquirió Abraham cuando descendió a Egipto la primera vez. Allí el rey de Egipto le dio esclavos, entre los esclavos que le entrega, pues le entrega Agar, le dio también provisiones, animales, etcétera. Y ahora esta dama ha permanecido con ellos ya varios años. Recuerda que Abraham fue llamado a los 75 años y él salió de esa tierra a esa edad, a los 75 años empezó a recorrer la tierra de Canaán. Por ese tiempo es que él desciende a Egipto y adquiere esta mujer, a Agar. Ella ha estado con ellos ya un promedio tal vez de 8 o 9 años, ha estado con ellos. Y cuando Sara no puede tener hijos, entonces la idea que tiene es, bueno, voy a tener hijos a través de Agar. Así era la costumbre, los hijos de los esclavos le pertenecían a sus amos. Así que fue la manera como Sarai quiso solucionar su problema o acelerar un poco la promesa que el Señor les había dado de que les habría de dar una descendencia. Por supuesto, no era la manera de Dios, porque Dios les iba a dar un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Pero estas son, digamos, las soluciones humanas que finalmente traen conflicto, que traen problemas, porque no se menciona que ellos tuvieran problemas antes, se menciona a partir del momento en que Agar queda embarazada, porque en ese momento en que Agar
concibe, o mejor que está embarazada, empieza a mirar con menosprecio a Sara. Y ahí están las soluciones humanas que normalmente nos traen mucho problema, mucho conflicto. Cuando nosotros tomamos decisiones lejos de Dios, jamás podemos anticipar los problemas que se nos van a venir, porque se van a levantar cosas en el corazón, se van a levantar circunstancias, situaciones que vamos a estar muy perturbados nosotros como para poderles dar una verdadera solución. Y eso es lo que estamos mirando aquí en el caso de Sara y de Agar. Sara pensó, voy a tener hijos a través de Agar, pero jamás pensó Sara que Agar se fuera a levantar contra ella. Ni siquiera Agar pienso que se había preparado para eso. Jamás se imaginó que al verse ya embarazada, ella se iba a sentir superior, se iba a sentir más grande que su ama Sara. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Nuestros corazones son un terreno muy difícil. Recuerda que cumplen esas características que declara Jeremías en el capítulo 17, que dice que el corazón del hombre es perverso y es engañoso más que todas las cosas. Por eso no conviene tomar decisiones en nuestra voluntad. No conviene ser dirigidos por nuestro propio corazón, porque es perverso y aparte de eso nos engaña. Todo el tiempo nos engaña. Sara pensó, voy a tener hijos a través de Agar, pero no se imaginó que Agar se fuera a levantar contra ella, y Agar finalmente se llena de soberbia, de orgullo, y empieza a mirar a la dueña con menosprecio. Entonces, como el corazón de una esclava cambia en un momento determinado para empezar a menospreciar a aquella dama a la cual ella tenía que estar sujeta durante todo ese tiempo. Entonces, mira lo que son las soluciones humanas. Por eso mi inconsciencia, la inconsciencia que yo tengo del Señor, me lleva a andar en mis propios caminos, a andar en caminos de desesperación, de tomar decisiones en mi propia voluntad. Cuando el Señor habla acerca del reposo en su palabra, menciona ya en Isaías capítulo 58, dice, si llamares mi día de reposo delicia, o sea, en el día del Señor, en obedecer mi voluntad, en obedecer la voluntad del Señor, perdón, voy a encontrar delicia y voy a hallar verdadero reposo para mi alma. Y allí declara, si no andares en tus caminos, si no hablaras tus palabras, si no haces tu voluntad. Entonces, si yo decido obedecer realmente al Señor en mi corazón, con todo mi ser, voy a hallar verdadero reposo para mi alma. Porque toda decisión que yo tome fuera de su voluntad va a traer mucha perturbación, como lo trajo a Agar en este momento y como por supuesto se lo trajo a Sara. Esta escena y todo lo que ellos vivieron alrededor de esta decisión fue demasiado dolorosa. En ese momento ella está sufriendo porque su ama empezó a maltratarla, y también Sara está sufriendo porque su esclava la mira con menosprecio. Qué importante es que en la conciencia que Dios tiene acerca de mi vida logre tocar mi alma para que yo también pueda ser consciente del Señor y así haya armonía en mis decisiones con la voluntad de mi Padre. Entonces, el Señor le sale al encuentro a Agar, le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y esa pregunta es importante, demasiado importante, porque si la respuesta de Agar es, yo estoy huyendo de Sara que me está oprimiendo, estoy huyendo de Sara que me está humillando, estoy huyendo de mi ama que está haciéndome la vida un poco difícil. Pero al hablar de esa manera, también debería caer en cuenta de que ella se había ensoberbecido en su corazón y que estaba mirando con menosprecio a su dueña. Así que una pregunta de Dios empieza a cuestionar todo mi ser, empieza a traer orden a mi alma, empieza a hacerme consciente de sí el problema que hay a mi alrededor, pero sí del problema también que yo tengo en mi corazón.
Porque una palabra de Dios, una pregunta de Dios, no, cuando Dios me pregunta algo, no está buscando que yo le responda cosas, puesto que el Señor sabe absolutamente todo. Lo acabamos de leer ahí en el Salmo 139. Así que cuando el Señor me hace una pregunta, no es que Él esté buscando una respuesta, puesto que Él como el Señor lo sabe todo. No hay nada que el Señor no sepa. Pero la pregunta de Dios empieza a traer un orden a mi ser interior. Aquí Sara empieza a decirle, mi ama me está humillando, o sea, estoy escapando de Sara, pero también por qué se generó ese conflicto. Y realmente el conflicto se generó por una actitud pecaminosa en el corazón de Agar, de soberbia, de altivez frente a su ama. Así que ese es el poder que tiene la palabra de Dios y las preguntas del Señor. Cuando el Señor te hace una pregunta, esa pregunta empieza a traer un orden a tus pensamientos. Por supuesto que empiezo a mirar las situaciones difíciles que hay a mi alrededor, pero también empiezo a mirar mi corazón de qué estoy haciendo yo que hace que la situación sea más complicada de lo que debería ser. Y allí es donde empieza a haber un orden y empiezo a tomar una decisión de cuadrar mi corazón con la palabra del Señor. Y porque acá cuando el Señor le dice, bueno, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios le hubiera podido decir, ay, sí, qué pesar de ti, Agar, ¿cómo así que te están humillando? Ya vamos a solucionar ese problema. Pero Dios no es un Dios de escape y Dios no va a patrocinar mi rebeldía. Dios no va a dejar procesos inconclusos en mi corazón, porque Agar, ¿hasta cuándo debía estar allí con su ama? Hasta que su corazón fuera sumiso, hasta que aprendiera su misión. Ella era una esclava, ya no debería estar en esa posición de soberbia, de arrogancia, de sentirse la dueña de todo. Por supuesto que no. En este caso, la lección para Agar era ponte sumisa, porque todavía no se había cumplido el propósito de que estaba descrito por Dios con la vida de Agar. Recuerda que todavía faltaba un escenario muy importante y el escenario era que más adelante, cuando naciera el niño y también cuando ellos tuvieran el hijo de la promesa, que era Isaac, también se iba a presentar un conflicto muy grande entre los dos, porque Ismael iba a empezar a oprimir a Isaac. Y eso iba a generar otro nivel de conflicto todavía más, una situación más difícil, porque ahora Sara, en esa escena que iba a venir después, le iba a decir a Abraham, echa a esta esclava, échala. Y ahí es donde se iba a cumplir el propósito de la vida de Agar en esta historia de la Biblia, porque Agar representa los que nacimos en esclavitud, representa los que estaban apegados a la ley, como lo declara en Gálatas, cuando el Señor a través del apóstol Pablo menciona esa escena donde Abraham tenía que echar a la esclava para que pudiera tener en casa al hijo de la promesa. Entonces, Agar hasta este momento había recorrido solo una parte de su propósito en Dios, porque ella todavía no había escrito, no había vivido la carta escrita por Dios para dar un mensaje al mundo entero. Y es que los hijos de la esclava no heredan. Los hijos de la esclava no pueden entrar en el reino, no heredan las promesas del Señor. Son los que nacen de la libre, los hijos de la promesa. Una relación que tiene que ver entre la gente que vive de ley, pero los que hemos aceptado la gracia y la diferencia que hay entre los que hemos aceptado la gracia que viene por la salvación a través de Cristo Jesús, no por el cumplimiento de la ley, sino por aceptar ese regalo de salvación que viene a nuestras vidas por una promesa que el Señor había hecho en la palabra. Así que todos estamos en la tierra para vivir una historia, para escribir una historia. Agar, hasta este punto de su vida, todavía no había escrito su historia. El libro de ella iba a la mitad de sus días. Todavía faltaba la escena más importante de que ella tuviera que ser echada de la casa de Abraham y de Sara. Imagínate eso, especial, que el Señor le diga,
devuélvete y ponte sumisa porque falta que te echen. Uno diría, no, ¿cómo así? ¿Cómo me vas a hacer volver a mi casa, a esa casa, para que después me echen? Pero es que esa era la historia de Dios. Esa era la historia que necesitábamos oír, la que nos iba a aclarar porque no podemos estar aferrados a la ley, sino que tenemos que estar aferrados a la gracia que viene por la misericordia del Señor para nuestras vidas, de que nuestra salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Y de que debemos aceptar esa promesa de su salvación sobre nosotros para que podamos heredar todas las promesas del Señor sobre nuestras vidas. Así que, como el Señor, cuando se le presenta a Agar, le habla acerca de eso, devuélvete y ponte sumisa. Porque en esa sumisión de Agar a la voluntad del Señor estaba su bendición sobre la tierra. Porque el Señor le dijo a ella, multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, había una promesa para Agar. Y el Señor la iba a hacer de su descendencia una multitud. Ella iba a ser muy bendecida, muy prosperada. Pero ¿de qué dependía que la promesa sobre Agar se cumpliera? De que ella se devolviera y se pusiera sumisa a Sara. O sea, la enseñanza aquí era de sumisión. Sumisión para que se pudiera escribir la historia y nosotros pudiéramos entender que no podemos ser de la esclava, sino de la libre, que debemos acercarnos por la gracia que el Señor nos ha concedido, que el Padre nos ha concedido a través de Cristo Jesús. Entonces, qué tremendo es que esto no lo sabía Agar. Ella en su desespero, en su angustia, dice, me están humillando, entonces ya me tengo que ir y punto. Pero cuando el Señor se le manifiesta, cuando el Señor se le presenta, su mente es aclarada. Vuélvete y ponte sumisa, porque en tu sumisión está tu prosperidad. Y ella pudo declarar acerca de Dios en el versículo 13, dijo, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, tú eres Dios que ve. O sea, ella fue consciente de que Dios era muy consciente de ella, ¿ves? O sea, ella ignoraba que el Señor se preocupaba por ella. Y era egipcia y era una esclava y lo que fuera, pero el Señor tenía una conciencia muy alta de Agar y la había puesto en esa familia para dar una enseñanza profunda que nos iba a bendecir a todos como iglesia. Porque quiero decirte, tu vida tiene un destino, tú tienes un propósito. Eres una carta que se escribe para darle un mensaje a la humanidad. Tú no eres un cualquiera. No te dejes meter esa mentira del enemigo de que tu vida no vale nada, de que nadie sabe de ti, de que no hay ninguna importancia en tus días. Nunca dejes que el enemigo siembre una cosa tan falsa, una mentira tan grande como esa, porque el Señor con cada persona escribe una historia y cada persona imparte un conocimiento de Dios a su generación. De una o de otra manera, hay una carta que se escribe de Dios, que es un mensaje muy importante para una generación. Tú debes tú debes vivir tu historia a plenitud con el Señor. Si tú no permites que Dios te dirija en tus pasos, el enemigo va a coger tu vida y la va a convertir en una pesadilla y va a escribir una película de terror con tu vida. Por eso debes someterte al Señor. Cuando el Señor le dice, vuélvete y ponte sumisa bajo la mano de Sara, y en esa obediencia el propósito de la vida de Agar se iba a cumplir a plenitud. Entonces, qué importante es que nosotros podamos escuchar con atención la voz del Señor. Yo durante muchos años estuve en una empresa donde tuve diferentes jefes y todos ellos muy difíciles, personas con un carácter, digo yo, medio loco a veces, muy humillativos, muy soberbios, de esas personas que le decían al empleado, si no le gusta, váyase, hay mucha gente que trabaje.
Mucha gente necesita trabajar, si a usted no le gusta, pues podemos llamar a cualquiera. Así que era un lugar donde no se podía opinar, donde no se podía decir nada, solo trabajar y trabajar. Y en varias ocasiones quise salir de ese lugar diciéndole al Señor, yo quiero servir en tu obra, quiero estar en la iglesia. Y siempre el Señor me decía, no, todavía no es tu tiempo, no es tu tiempo. Como Agar, vuelve y ponte sumiso. Baja la cabeza, no respondas con altivez, no seas soberbio. Y durante ese tiempo que estuve allí, el Señor empezó a moler y a moler mi corazón, a molerlo de cosas que realmente me hacían mucho daño y que hacían daño a las personas a mi alrededor. Porque tenía mucha soberbia en mi corazón, era un hombre muy iracundo, con respuestas muy ásperas todo el tiempo. Todo me irritaba, era una persona que se irritaba con gran facilidad, con respuestas despectivas, con maltrato hacia los demás. Entonces, el Señor durante ese tiempo estuvo moliendo mi vida y me permitió estar en esa empresa durante 9 años. A pesar de que al segundo año yo ya quería salir y ya pues conocía del Señor, pero el Señor permitió que estuviera 7 años más allí. ¿Qué hizo Dios en esos 7 años? Molió una estructura de soberbia en mi corazón. Empezó a moler mucho orgullo, empezó a destrozar cosas que el diablo había levantado en mi vida, como fortalezas que el diablo había levantado en mi mente y en mi corazón. El Señor a través de ese trato con ellos empezó a demolerlas y demolerlas y finalmente me sacó de esa empresa a tiempo completo a la iglesia. Y a pesar de que en esos años se me presentaron algunas oportunidades de empleo en otros lugares que era más tranquilo, de pronto me pagaban mejor, pero el Señor me dijo, no, aquí es donde te debes quedar. Y fue muy saludable para mí ese trato, puesto que cuando salgo a la iglesia a tiempo completo, a pesar de que no soy producto terminado y de que en esa época todavía muchas cosas malas en mi corazón en cuanto a lo que te digo de la soberbia, del orgullo y todo, pero ya una gran parte había sido demolida. Porque de lo contrario, hubiera tenido la iglesia una gran pesadilla conmigo. Le hubiera hecho daño a muchas personas a través de un carácter tan fuerte como el que tenía mientras estaba en esa empresa. Así que Dios utilizó esos 4 gerentes que pasaron durante esos 9 años para humillarme, para destruir, para demoler cosas que estaban en mi corazón y para que yo aprendiera a bajar la cabeza y a estar en sujeción. Después de que esa enseñanza se dio en mi vida, pues Dios me saca de allí y me permite ya estar en la iglesia y todavía estoy creciendo en humildad, estoy creciendo en humillarme, en no despojarme de toda soberbia y toda altivez para no dañar el corazón de la gente y por supuesto para recibir más y más de Dios, porque recuerda que la soberbia nos aparta del Señor. Dios declara en su palabra, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que mi soberbia me impide recibir a plenitud del Señor, me impide entender su palabra, me impide disfrutar más de su presencia y causa pues como mucho caos y mucha confusión en mi mente y en mi alma cada vez que ella se manifiesta. Así que ese trato de vuélvete y ponte sumisa, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, es una enseñanza muy profunda, mucho más profunda de lo que tú y yo nos imaginamos. Finalmente Agar regresó, se puso sumisa, esperó el tiempo en que la echaran porque así iba a ser la historia. Y después de que la echaron, vivió un momento de crisis, difícil un poco, pero llegó a ser lo que Dios dijo, una gran nación, una mujer muy bendecida, a través de la cual el Señor levantó un pueblo numeroso, fuerte, muy poderoso. Así que qué importante es que yo sea consciente de lo que Dios piensa. Agar no sabía que Dios pensaba esto, de que había que sujetarse, de que había que someterse. Ella simplemente huyó. Y yo te doy un consejo, nunca huyas de los problemas. Cuando el Señor te enfrenta a situaciones difíciles, te pone en situaciones de conflicto, te pone en un problema, no es porque te quiera destruir, te quiere formar.
y nunca te va a invitar a escaparte, a irte por la puerta de atrás, que nadie se dé cuenta. No, Dios te pone al frente para que enfrentes tus situaciones, para que aprendas a pedir perdón, para que aprendas a perdonar, para que aprendas a escuchar a otros, para que aprendas a soportar la debilidad, el fracaso de otras personas, etcétera. Dios nunca te va a sacar por la puerta de atrás. Él siempre te quiere adelante, afirmando tu rostro frente a tus dificultades y tus problemas hasta que les des una solución, hasta que salgas en bendición y en victoria de aquello que estás viviendo. Entonces, a Agar, el Señor la estimuló para que fuera obediente. Y miremos este otro caso que está en Éxodo, en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Recuerda que la historia de Moisés es una historia muy sorprendente, acompañada de muchos detalles espectaculares y milagrosos. Empezando pues por su crianza. Recuerda que Moisés, como todos los niños de esa época, había sido sentenciado a muerte, a ser echado en el río para que muriera. Y ese río fue el río donde él se salvó. Su madre lo escondió en una canastica y lo puso entre unos juncos, anclada la canastica allí, esperando a que pasaran estas damas, la hija de Faraón, y lo pudiera reconocer. Faraón, que fue el que mandó a matar a los niños, terminó cuidando de Moisés, sustentándolo con pan, con vestido, con educación, con todo. O sea, las cosas graciosas que tiene la Biblia, los chistes finos que tiene la Biblia. Porque si imagínate, Faraón, que fue el que mandó matar a los niños, es ahora el encargado de cuidar a aquel que más adelante iba a destruir ese país a través de unas señales impresionantes. O sea, son las cosas del Señor, la soberanía de Dios. Si el Señor le dice al diablo: tienes que cuidar a esta persona, pues así lo tiene que hacer. Porque el diablo, por muy fiero que sea, eh, es el diablo de Dios, es el instrumento del Señor. Y si Dios lo pone a cuidar, pues tiene que cuidar, así como lo hizo con Moisés. Entonces, Moisés, la primera vez que sale o que menciona la Biblia que ve a sus hermanos, tiene 40 años. Fue criado en la casa de Faraón, recibió la educación de Faraón, no tenía una conciencia de Dios en su vida, sabía que él era hebreo, y a los 40 años sale a ver a sus hermanos y ve que un egipcio está golpeando a uno de ellos y lo defiende, lo mata, lo entierra. Finalmente el asunto sale a la luz y Moisés tiene que escapar. Él, la primera vez que lo hace en sus fuerzas, no es dirigido por el Señor. Pero aquí el Señor llama la atención de Moisés. Para esta etapa de su vida, él tiene 80 años. Y el Señor le llama la atención a través de esa zarza. Y Moisés pues finalmente va hacia la zarza a averiguar por qué la zarza no se consume. Que es muy importante cuando el Señor te hace esas señales, eh, cuando Él está llamando tu atención, es muy importante que prestes atención. Cuando Dios te da un sueño, cuando yo no conocía de Dios, Dios me llamó a través de un sueño, me hizo este llamamiento a que viniera a su presencia. Y es muy importante que yo pueda responder a estas señales que el Señor da. Porque el Señor normalmente llama la atención del pecador, del que está ausente de Él, del que no es consciente de Él. De alguna manera Dios le llama la atención.
a veces a través de un milagro, de una zarza ardiente, de un sueño, de una visión, de otra persona, etcétera. Dios siempre busca una manera de llamarnos la atención y debemos ser sensibles a eso. En este caso, Moisés se acerca a Dios después de estar ausente de su tierra. Ya tiene 80 años, no está pensando cómo libertar al pueblo de Dios, él no está pensando cómo traerle libertad, nada de eso. Pero ahora Moisés está por descubrir cosas impresionantes. Y es que Dios estaba muy consciente de todo lo que pasaba con su vida y de todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Porque aquí el Señor le empieza a declarar, yo he oído su oración, dice el versículo 7, yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, he conocido sus angustias, y el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos. Entonces, mira lo tremendo. A pesar de que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y estaba pasando unas necesidades impresionantes, estaban siendo oprimidos con impuestos altos, sus hijos habían sido asesinados, mucha aflicción, alguien pudiera haber dicho, el Señor se olvidó de nosotros, o Dios ni siquiera sabe que nosotros existimos. Pero ellos no sabían que Dios tenía una conciencia demasiado alta de ellos, solo que estaba esperando el momento que se cumpliera lo profético, porque ya Dios había anticipado que ellos iban a estar esclavos 400 años allá en la tierra de Egipto, y ya se está cumpliendo el tiempo. O sea, Dios no es que se olvide de nosotros, pero Él está esperando cumplimiento de tiempo para muchas cosas que tienen que ver con nuestras vidas. En este caso fue así. 400 años ellos oprimidos, 400 años donde se sintieron hastiados de Egipto, donde ya querían salir de ese lugar, el maltrato, la opresión que ellos empezaron a ejercer sobre los israelitas hizo que ellos empezaran a desear salir de ese lugar. Si los egipcios los hubieran tratado bien, creo que todavía estarían viviendo allí. Nunca se hubieran establecido como una nación independiente para que a través de esa nación pudiera venir el Redentor. Entonces tenía que sacarlos el Señor de ese lugar, y el Señor estaba consciente de cada sufrimiento de ellos. Aquí lo está declarando, pero ellos no eran conscientes de que Dios los estaba mirando, de que Dios los iba a visitar con su gracia y con su poder. Y Moisés tampoco. Moisés ya se había olvidado de todo, estaba dedicado al pastoreo de las ovejas, a recorrer con ellas por los desiertos, por los campos, etcétera. Pero aquí el Señor le hace ese llamamiento y Moisés empieza a ser consciente del Señor, y varias cosas Dios le declara. Les declara que ya había visto la aflicción, que los iba a sacar de ese lugar a la tierra de Canaán, que él iba a destruir Egipto a través de esas señales, de los milagros, que el Señor los iba a sacar de esa tierra con gran riquezas, que ellos iban a adorar a Dios allí en el monte Oreb. Así que mira lo tremendo, Moisés y el pueblo de Israel no eran conscientes de Dios, pero Dios sí los estaba pensando en todo momento, en todo tiempo. Y cuando Moisés es consciente del Señor, su mente, su alma y todo su ser empiezan a entrar en el orden divino, en el orden de Dios. No sabía que era la figura importante en esta historia. No sabía que iba a ser el protagonista de una gran liberación. Moisés no sabía que él iba a hacer unas señales impresionantes como nunca se han hecho sobre la tierra. Uno de los hombres más poderosos que ha pisado esta tierra es Moisés, con unas señales impresionantes, con una comunión con el Señor, como muy pocos en la Biblia lo han tenido, tanto que el Señor dijo, con Moisés voy a hablar cara a cara, con los demás a través de visiones y de sueños. O sea, hasta el momento, en el momento de la inconsciencia de Moisés, él parece ser un don nadie en la tierra, un hombre solitario, recorriendo campos, recorriendo desiertos. Pero cuando él es consciente de Dios, entra en un orden todo su ser. Cobra sentido su vida, cobra sentido su historia, cobra sentido todo lo que él tiene, hasta su bastón, hasta la vara de Moisés pasó a ser importante dentro de toda esta historia. O sea, una vara, un pedazo de palo, pero que cuando el Señor lo hace consciente de él,
hasta esa vara empieza a protagonizar, entra a ser protagonista en unos escenarios muy importantes que el Señor tenía preparado. Entonces mira qué importante es, por ejemplo, para una persona que tiene un liderazgo, ser muy consciente de Dios. Un líder tiene que estar consciente de Dios todo el tiempo. Mientras Moisés ignoraba que el Señor tenía estos planes, su vida pasaba desapercibida. Pero a partir del momento en que él es consciente del Señor, empieza a haber un liderazgo tremendo en su vida. Y todo líder tiene que ser muy consciente de Dios si realmente quiere ayudar al pueblo del Señor. A partir de este momento él es dirigido por Dios de una manera constante. Toda su vida, a partir de este momento, tiene una dirección impresionante. 40 años más, porque aquí tiene 80 años y ya vienen 40 años de dirección del Señor para su vida. Cada palabra que el Señor le declaraba, Moisés así lo hacía y fue de una bendición impresionante para ese pueblo. Así que si tienes un liderazgo, si sientes que el Señor te llamó a ejercer una función, debes pedirle a Dios que te haga muy consciente de Él. Un líder inconsciente de Dios no lo va a lograr y le va a hacer mucho daño a la gente. Va a estar matando gente y enterrándola, como lo hizo Moisés a sus 40 años, matando egipcios y enterrándolos para que nadie se diera cuenta. Así es un líder inconsciente de Dios, matando gente a través de sus palabras, de sus acciones, liderazgos corruptos, liderazgos como el de Samuel, por ejemplo, como el liderazgo de Elí. Dice que los hijos de Elí no conocían a Dios, dice allá en Primera de Samuel, ni conocían su palabra. En el capítulo 2 dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Entonces, mira lo que dice, hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y esa falta de conocimiento de Dios eran líderes, eran sacerdotes, pero no conocían al Señor, no tenían conciencia de Él. Así que, ¿a qué se dedicaban? A darle rienda suelta a los malos deseos, a las pasiones de su carne. Tanto que eran hombres adúlteros, hombres, imagínate, acostándose con mujeres a la entrada del tabernáculo. Estos hombres tenían sus esposas también. O sea, era muy grande el pecado de ellos. Y eso es lo que pasa con un líder que no es consciente del Señor. Se dedica a atropellar, se dedica a decir lo que no debe decir, se dedica a hacer lo que no puede hacer y a dañar a un pueblo que necesita ser bendecido por el Señor. Así que, qué importante es esto. Debemos pedirle al Señor, despiértame, Dios mío, despierta mi ser interior, hazme un ser que te conoce, que te ama, que te entiende, manifiéstate a mi vida. Recuerda que los momentos de oración debemos permanecer allí en el secreto hasta que empecemos a tener una conciencia muy alta de Dios en nuestras vidas, para que nuestras oraciones no se conviertan en monólogos, ¿sí? Para que nuestra oración sea efectiva. Es en el secreto donde el Señor me hace consciente de cuál es mi labor, de cuál es la función que yo debo prestar en medio del pueblo. Moisés la primera vez mató al egipcio, pero luego tuvo que huir. Pero ahora allí, frente al Señor, frente a esa llama de fuego, frente al ángel del Señor, él empieza a recibir dirección de cómo era que tenía que hacer todas las cosas, todas las cosas. Y yo te doy un consejo. Si no sabes lo que tienes que hacer, pues no lo hagas. O sea, no hagas cosas que no tienen, de las cuales no tienes claridad en tu corazón.
Si Dios no te ha dicho algo, no lo hagas. Si Dios no te ha dado una dirección específica frente a algo, detente para que no vayas a causar un grande estrago, para que no hagas daño, ¿sí? Para que no perturbes como el ambiente espiritual. Es necesario que estemos escuchando al Señor. Entonces, en el caso de Agar, el Señor la estimuló a volver a su dueña y ponerse sumisa. La enseñanza con Agar fue de sumisión. La enseñanza con Moisés es de liderazgo. La conciencia de Dios activó en Moisés el líder que él tenía. A pesar de que más adelante en el capítulo 3, sí, más adelante en el capítulo 4, Moisés no tiene la seguridad de sí mismo. Él dice, yo no soy la persona que debería ir, no me siento capacitado, no sé hablar. Sin embargo, el Señor lo convence y lo lleva adelante. Lo que hace esa conciencia de Dios en mi vida, que aún vence mis dificultades, la conciencia del Señor en mi vida me lleva a vencer mis debilidades, a enfrentar el pecado, a sobreponerme a una de mis propias incapacidades. Eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando estamos conscientes de Él. Así que yo te invito a que en este tiempo podamos orar y podamos pedirle al Señor, estimula mi ser interior, despiértalo con tu gracia, despiértalo con tu presencia, Señor, para que no estemos tomando decisiones en la carne, para que no nos estemos moviendo de como a nosotros nos parece, para que las situaciones difíciles que está viviendo el mundo entero y las que va a vivir, porque la situación se va a poner cada vez más difícil sobre la tierra. Este mundo se va a poner para nosotros como se puso la situación para los israelitas en Egipto, porque la iglesia va a tener que empezar a levantar un clamor, como lo declara Apocalipsis. Dice, el Espíritu y la iglesia y la novia dicen, ven. Ese mismo clamor que se levantó allá en Egipto diciéndole al Señor que lo rescatara, es el clamor que la iglesia va a tener que levantar en este tiempo, porque la tierra se va a volver no apta para humanos, no apta para humanos, por el nivel de maldad tan impresionante que se está levantando y que ya se ha levantado sobre la tierra, por el nivel de engaño tan tremendo que va a traer ese nivel de maldad y de engaño, unas grandes calamidades y unos grandes juicios sobre la tierra, porque la tierra se merece toda esa calamidad que va a venir sobre ella. Por eso la iglesia debe estar muy consciente de Dios para que lo que veamos y lo que escuchemos y todo ese ambiente que está rodeando la tierra en este momento no nos perturbe, no cause estragos en nuestro corazón, no nos lleve a la locura. Recuerda que la escritura lo declara así: escucharé lo que hablará Jehová el Señor, porque hablará paz a sus siervos y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Así que necesitamos mantenernos fuertes, vigorosos, con mucha vitalidad de Dios, muy conscientes de Él, porque esa conciencia del Señor es la que nos va a llevar a ejercer el liderazgo que el Señor nos haya encomendado. Es la que nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, aunque el corazón de Faraón se endurezca, aunque sobre esta tierra todo se ponga más difícil. Mientras los hijos de Dios estén conscientes de Dios, su corazón va a estar en total reposo. Pase lo que pase, nuestros corazones van a estar en el reposo del Señor, sumisos a Él, como lo declara Mateo en el capítulo 11. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Amada iglesia, esta es la invitación. Sé consciente de Dios. Pídele a Dios que tus ojos se abran, que tu corazón se despierte, que tu oído empiece a escucharlo con claridad, con mucha claridad, para que podamos sostenernos sobre esta tierra el tiempo que todavía falta para que Cristo Jesús venga por la iglesia. Lo necesitamos y lo necesitamos con urgencia. Así que tu oración sea profunda, que tu oración sea intensa. Dedica buenos tiempos a estar en el secreto
para que el Señor despierte poderosamente tu ser interior con su espíritu. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que el Señor te lleve a tierra de rectitud. Deseo que Dios te despierte de una manera sobrenatural para que lo puedas disfrutar a Él, para que puedas disfrutar de su presencia y puedas hacer la obra que el Señor te ha encomendado. Muchas bendiciones en Cristo Jesús.